Muy buenas noches, familia de Calvary Chapel Arequipa. Es una bendición poder estar con ustedes esta noche y poder compartir la palabra de Dios. Quiero dar un agradecimiento, ¿no?, al pastor Efraín y a Dorcas, ¿no?, por darme la oportunidad, ¿no? Y bueno, estamos aquí con mi esposa unos días pasando un tiempo increíble en Arequipa, ¿verdad? Nos hemos enamorado mucho de Arequipa y bueno. Dios tiene una palabra de ánimo para cada uno de nosotros, como acá abajito tal vez está mi nombre. Mi nombre es Conrad Cuscano, soy el pastor de jóvenes de Calvary, Lima. Entonces, saludos de nuestra iglesia allí. Y bueno, hoy día vamos a estar estudiando un texto muy importante, vamos a estar en el Antiguo Testamento y sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, tiene una palabra de ánimo en medio de lo que estamos pasando, en medio de esta crisis, ¿no?, política, en medio de esta crisis sanitaria, en medio de lo que estamos sucediendo. Sé que Dios tiene una palabra de ánimo, de aliento para cada uno de nosotros, ¿no? No sé tu circunstancia, no sé la situación que estás pasando, pero sé que Dios va a animarnos de una o de otra manera. Entonces, el tema se llama Entre la espada y la pared. Y muchos de nosotros hemos escuchado esta frase, ¿no? No tan solo tal vez lo usamos, tal vez lo hemos escuchado en canciones y tal vez lo usamos en aquellos momentos donde nos encontramos, ¿no?, en aprietos, en aquellos momentos donde no tenemos escapatoria, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Esos momentos, ¿no?, cuando no tenemos escapatoria, aquellos momentos donde estamos en aprietos, nosotros debemos recordar, ¿no?, que Dios está ahí presente para ayudarnos. En esos momentos donde no tenemos salida, nosotros debemos tener presente que Él es nuestro ayudador, ¿no? Y cuando pienso en este tema, ¿no?, entre la espada y la pared, ¿no?, me viene a la mente ese momento en el libro de Éxodo, ¿no?, cuando después de que Dios con su mano poderosa y a través de las plagas le dio la libertad al pueblo de Israel de la mano de Egipto, ¿no?, de la opresión de Egipto, ¿no? Y vemos cómo ellos salieron de Egipto, ¿no?, por la mano poderosa de Dios. Y en camino hacia la tierra prometida vemos que Dios les da una dirección. Y es donde estamos en Éxodo 14. Entonces vamos a orar y te pido que puedas acompañarme en tu Biblia en Éxodo capítulo 14. Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por darme la oportunidad esta noche de compartir tu palabra. Señor, te pido por cada una de las personas que están escuchando esta transmisión, Señor, te pido que puedas bendecirlas, cuidarlas, Señor, y animarlas. Enséñanos, Señor, habla tú a través de tu palabra, Señor, en tu nombre. Amén. Entonces, si estás en Éxodo 14, vamos a los primeros versículos, versículo 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces, como te mencioné hace un momento, ya Israel había salido de Egipto, está en camino hacia la tierra prometida y en este caminar vemos que Dios les da una dirección. Y pareciera que esta dirección es ilógica, ya que Dios les está pidiendo que acampen en un lugar donde no había salida. Geográficamente, si tú tienes un mapa y miras este lugar donde Dios le estaba pidiendo que acampen, era un lugar donde fácilmente podían ser atacados y fácilmente podían morir. Entonces, a simple vista parecía un error, a simple vista parecía algo ilógico, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, ¿no? Y lo único que tenía que hacer Moisés y juntamente con el pueblo era confiar en lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios estaba dirigiéndolos. Y es una aplicación muy importante para nosotros esta noche, ¿no? En esos momentos donde tal vez no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor o tal vez en esos momentos en nuestras vidas, ¿no?, donde tal vez parece ilógico lo que está sucediendo, debemos recordar que Dios tiene el control de todo. Debemos recordar que Él está en el trono y que a Él no se le escapa absolutamente nada, ¿no? Entonces es algo que nosotros debemos tener en mente. Entonces, aunque a primera vista sea un error, hay que esperar en él. Es algo que nosotros debemos ver, ¿no? Versículos 3 y 4 dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel,
Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos hicieron así. En el versículo 3 y 4 vemos el propósito, ¿no? Y vemos cómo Dios revela el propósito o el plan que tenía en medio de lo que estaba pasando, ¿no? El plan de Dios era que Faraón pensara que el pueblo estaba encerrado y sin escapatoria. Y vemos también algo muy interesante aquí. Dice en el versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y cuando vemos estas palabras, ¿no? No es que Dios había endurecido el corazón de Faraón, sino que Dios está confirmando aquella decisión, ¿no? E incredulidad, ¿no? De Faraón. Entonces, Dios revela su plan, pero también revela su propósito, y su propósito era que Él sea glorificado. Entonces, Dios tenía un plan en medio de todo lo que estaba sucediendo. Tal vez para Moisés y para el pueblo pareciera ilógico, ¿no? Pero Dios sabía que en medio de todo lo que iba a suceder, en medio de toda esta trama, Él iba a ser glorificado. Versículo 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces, del versículo 5 al 8 vemos aquella persecución, ¿no? En estos momentos, ¿no? Después de que ya Israel dejó Egipto, yo me pongo a pensar, tal vez Faraón, ya con la cabeza más fría, ¿no? Tal vez conversando con sus oficiales, llegó a la conclusión, hemos dejado ir Israel. Hemos dejado ir a aquella fuerza obrera de Egipto. ¿Y por qué hemos hecho esto? Obviamente ellos tenían 10 razones y eran aquellas 10 plagas, ¿no? Por la cual habían dejado ir a Israel. Entonces, pero después de haberlo pensado bien, ¿no? Y a pesar que Dios mostró su mano poderosa en Egipto y a Faraón, Faraón todavía no había entendido y por lo tanto dice que unció su carro y tomó su ejército en búsqueda de Israel. Y me hace pensar tanto, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar la incredulidad? ¿Hasta qué punto puede llegar la rebeldía, ¿no? Y el endurecimiento de corazón. Y es lo que vemos aquí. Versículo 9 dice, siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alzaron y los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo cercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces, imagínate esta situación. No, ellos están ahí acampando y de un momento a otro voltean sus rostros y ven a todo un ejército bajando tras ellos, ¿no? Con la mejor tecnología, con las mejores armas, carros y soldados, ¿no? Y vemos este momento, ¿no? Cuando el pueblo de Israel alza sus ojos, ¿no? Pero no alza sus ojos, ¿no? Para ver a Dios. No alza sus ojos para recurrir a Dios, a aquel refugio que podía ayudarlos en aquel momento, sino alzan sus ojos para ver la circunstancia y lo que estaba pasando. Vemos cuántas veces en el libro de los Salmos, ¿no? Ante aquellas circunstancias, alzar nuestros ojos, pero para mirar a aquel que puede darnos rescate, para mirar a aquel que puede
ayudarnos en aquellos momentos. Y vemos aquí que en vez de hacer eso, ellos decidieron ver el problema. ¿Y cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de nosotros al ver, al ver el problema, ¿no? Nos enfocamos en el problema y no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer en medio del problema? Entonces es algo que debemos tener en cuenta y obviamente no culpamos a Israel. Obviamente su reacción fue algo lógico, estaban encerrados, no tenían escapatoria y esos momentos tal vez donde estaban encerrados, a pesar que estaban encerrados, ellos tenían que recordar lo siguiente, ¿no? Ellos tenían que recordar aquellas promesas que Dios había dado a Israel cuando estaban en Egipto. Él no tan solo les dijo que los iba a sacar, sino que también los llevaría a aquella tierra prometida. Entonces, si ellos estaban en aquella situación, debieron recurrir a aquellas promesas que Dios les había dado, recurrir a aquel mensaje que Dios les había transmitido por medio de Moisés y decir, bueno, vamos a ser atacados, vienen los soldados, vienen los carros, obviamente todo no va a terminar aquí, no voy a morir aquí encerrado, definitivamente Dios tiene que hacer algo. Entonces, es lo mismo, en nuestras vidas debemos recordar aquellas promesas que Dios tiene para nosotros en aquellos momentos difíciles. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado a través de su palabra? ¿Cuántas palabras de aliento y de ánimo Dios nos dice en su palabra? Yo estoy contigo, no temas, yo te levantaré, yo te esforzaré, ¿no? Y es el mensaje de Dios para nosotros. Entonces, es algo que no debemos olvidar. Las promesas de Dios, ¿no? Nos sostienen en las peores circunstancias. No sé cuál será tu circunstancia, no sé qué es lo que tú estarás pasando, pero debes recordar lo siguiente, que las promesas de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios te ha hablado, es lo que te va a sostener, lo que te va a ayudar en estos peores momentos. Versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces, en medio de esta situación, en vez de poner sus ojos en Dios, en vez de recordar las promesas de Dios, empiezan a quejarse, empiezan a reclamar a Moisés. Y algo que nosotros debemos recordar es que el temor nos lleva a hablar cosas sin sentido. Y es lo que está sucediendo aquí. En lo que el pueblo está diciendo es como, bueno, cuánto extraño aquellos abusos, cuánto extraño aquellos latigazos. Prefiero morir en Egipto, dice, que morir en el desierto, ¿no? Estábamos mejor sirviendo en Egipto. Obviamente ellos estaban sufriendo, ellos estaban muriendo tal vez de hambre, ellos estaban siendo golpeados, ellos eran esclavos, ¿no? Ellos preferían vivir una vida de esclavitud, ¿no? Que ser libres, que experimentar aquella libertad que Dios les había dado. Dios ya les había mostrado su mano poderosa. Incluso en ese momento, cuando Dios los está guiando con una columna de fuego, ¿no? Y Dios está ahí presente. Creo que era lo suficiente para que ellos puedan confiar en lo que Dios estaba haciendo, pero en medio de esto empezaron a reclamar a Moisés. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces en aquellos momentos que pasamos en nuestra vida, en aquellos momentos difíciles, en vez de recordar las promesas de Dios, en vez de poner nuestros ojos en Dios, empezamos a quejarnos, empezamos a reclamar, empezamos a decir, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿No? Y algo que nosotros debemos entender es que no tan solo vamos a experimentar las bendiciones de Dios, no tan solo vamos a a, a lidiar, ¿no? A lidiar con cosas buenas, sino que va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a tener que ir por el camino difícil también. Va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a tener que pasar por pruebas y es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, en esos momentos
no reclames, no te quejes, no reniegues, no busca a Dios, recuerda su palabra. Versículo 13 dice lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 13 y 14 son unas palabras increíbles de Dios, ¿no? Dice: no temáis y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, ¿no? Si tienes ahí tu Biblia, es una promesa de Dios para nuestras vidas, ¿no? No temas, estad firmes, ¿no? Y cuando hablamos de estas palabras, no temas, no es una prohibición, ¿no? Para el cristiano no temer. Dios sabe, Dios nos conoce, Dios sabe que somos polvo, sabe que muchas veces nos llenamos de temor, sabe que muchas veces vamos a estar entre la espada y la pared, ¿no? Sino que estas palabras, no temas, es una invitación a recordar, ¿no? Aquellas razones por la cual no debemos ser dominados por el temor. ¿Cuántas razones hay en nuestra vida? ¿Cuántas razones hay de la fidelidad de Dios para no ser dominados por el temor? Y lo segundo que Dios le dice, no tan solo le dice no temas, sino le dice estad firmes, y significa estad quietos. En otras palabras, Dios le está diciendo, espera en la obra que yo voy a hacer, ¿no? Dios, en medio de esa situación, quiere que aprendan a confiar en Él. Y en medio de lo que estamos pasando en nuestro país, ¿no? Tal vez en nuestra localidad o en el lugar donde estamos, ¿no? Debemos recordar que Dios está en el trono. Debemos recordar que debemos esperar en la obra que Él va a hacer. Y seguimos, versículo 15. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. La instrucción de Dios en medio de esta situación es solamente lo siguiente: deja los reclamos y quejas y solo marchen. La indicación de Dios para el pueblo era sencilla, ¿no? Camina, yo me voy a encargar, solo marcha. Solo marcha. Y es lo que Dios muchas veces hace en nuestras vidas, ¿no? Dios nos dice algo muy sencillo: solamente camina, solamente avanza, solamente dirígete hacia adelante, ¿no? Yo me voy a encargar de lo demás. La instrucción era sencilla. Dios no le había pedido al pueblo de Israel: oye, ustedes peleen, ustedes saquen todas las cosas que tienen y prepárense para la batalla. En ese momento, Dios les estaba diciendo: solamente caminen, confíen en lo que yo voy a hacer. Sé que están entre la espada y la pared, sé que no tienen escapatoria, pero confíen. Y versículo 16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entonces vemos que Dios le da una orden a Moisés. Dios va a obrar en medio de la obediencia de Moisés. Y cuando Dios nos indica algo, nosotros debemos estar dispuestos a obedecer, ¿no? Y vemos aquí a Moisés, ¿no? En medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta trama, Dios le dice: solamente alza tu vara y que los hijos de Israel entren y pasen en seco. Vemos la obediencia de Moisés y es algo que nosotros debemos tener siempre en mente, ¿no? Obedecer a Dios no tan solo en aquellos momentos donde las circunstancias parezcan fáciles, sino en aquellos momentos donde las circunstancias parezcan difíciles. En ese momento, tal vez para Moisés, no era fácil, tal vez, bueno, Dios me pides hacer esto, no tenemos escapatoria, no hay escapatoria ni para la derecha ni para la izquierda. Tenemos delante de nosotros a los egipcios, ¿no? Detrás de nosotros el mar rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, ¿no? A sus indicaciones en aquellos momentos en los cuales son difíciles. Y es lo que va a hacer Moisés.
Versículos 17 y 18 dice, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿No? El propósito de Dios era que Él sea glorificado en medio de esa situación, ¿no? Y me hace pensar mucho en esto. Yo creo, ¿no? Que Dios estaba mostrando su misericordia a los egipcios en ese momento, ¿no? En ese momento, tal vez, donde Él donde abrió el mar rojo, ¿no? En ese momento donde tal vez tuvieron que esperar, ¿no? A que el pueblo pase completamente, ¿no? Dios estaba mostrando ahí, ¿no? Como, ¿qué están haciendo, no? Están luchando contra mí. Pero vemos que en medio de todo, ellos no decidieron ver, no decidieron escuchar, ¿no? Lo que Dios estaba mostrando. Versículo 19 y 20 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, ¿no? Y vemos aquí el cuidado de Dios, ¿no? Dios protegiendo a Israel del ataque de los egipcios, mientras que ellos caminaban en seco por el mar rojo. Dios muestra su gracia, ¿no? Dios muestra su amor en medio de esta situación. Versículo 21 al 23 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entonces, entonces vemos aquí en esta parte, ¿no? Donde Moisés va a extender su mano sobre el mar y se va a dividir, ¿no? Y definitivamente era algo que solamente Dios podía hacer. Era un milagro increíble lo que estaba pasando en ese momento. Y y cuando nosotros vemos este episodio, ¿no? Donde Moisés levanta, ¿no? Levanta sus manos, sus brazos, ¿no? Para dividir el mar rojo, cuando vemos en las películas, ¿no? Los divide y prácticamente empieza a pasar Israel por en medio, ¿no? Vemos que pasa de un momento a otro, ¿no? O sea, segundos, ¿no? Minutos, ¿no? Donde llegan ya a la otra orilla, ¿no? Pero realmente no fue así. Realmente no fue así. Nos dice aquí el texto, nos dice aquí el texto que fue casi una noche, ¿no? Fue prácticamente toda la noche donde ellos estaban pasando, estaban caminando y no fue tampoco fácil. En Salmos 77, versículos del 17 al 18, nos dice que el camino no era tranquilo, sino que estaba lleno de relámpagos y temblores. Entonces, esto nos hace entender un poco a las circunstancias. Sí, ellos tenían que pasar. Dios les estaba dando libertad. Dios los estaba rescatando. Dios les había pedido solamente que avancen. Dios había dividido, ¿no? Por medio de Moisés el mar rojo, ¿no? Tenían agua a su derecha, a su izquierda, ¿no? Y ellos tenían que pasar. Y no era como un paseo en el acuario, donde estaban mirando los peces, ¿no? Están viendo por aquí, por allá, ¿no? Tal vez divirtiéndose como en un acuario, sino que estaba lleno de dificultades. Había temblores, había relámpagos, ¿no? Había tal vez oscuridad en este caminar, en este avance. Y, y eso nos hace pensar algo muy, muy importante. Sí, Dios los salvó, ¿no? Dios los salvó de la situación, de la situación que estaban pasando, ¿no? Pero no liberándolos en un momento fácil, ¿no? No, sino metiéndolos también en una situación difícil. Entonces, y muchas veces va a pasar eso en nuestras vidas, ¿no? Dios nos va a sacar de la situación difícil,
metiéndonos también a través de una situación difícil, ¿no? Y es donde nosotros debemos aprender a caminar en fe, a confiar en el Señor, a depender en Él. Tal vez ellos en este caminar que tenían en el Mar Rojo, ellos estaban en su mente como, ¿qué estoy pisando? ¿Y qué pasa si de repente se caen las paredes de agua? Vamos a morir ahogados. Tal vez muchas cosas en su cabeza, tal vez muchos pensamientos, pero ellos tenían que aprender y confiar en Dios, ¿no? Dios nos va a sacar de aquellas situaciones difíciles. Dios nos va a dar libertad, pero no muchas veces van a ser por situaciones fáciles, ¿no? Sino vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. Versículo 24, ya para ir terminando, dice, aconteció a la vigilia de la noche que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios, ¿no? Se dan cuenta recién, ¿no? Dios ya había mostrado su poder, Dios había hecho cosas grandiosas en Egipto. Ahora ya cuando están a mitad de camino se dan cuenta de lo que contra quién están peleando. Versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Wow. En realidad muy tarde se dieron cuenta. eh, Muy tarde reaccionaron, su necedad les costó muy caro. Y una lección que nosotros vemos aquí, ¿no? Cuando Dios habla a nuestro corazón, no debemos endurecer nuestro corazón, no debemos endurecer a lo que Dios nos está hablando. Dios, a través de todas estas cosas, a través de su mano poderosa, había estado dando un mensaje, no tan solo a Israel, sino también a los egipcios. Y lamentablemente ellos endurecieron su corazón, lamentablemente ellos decidieron como ir en contra de Dios. Versículo 29 al 31 dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces Dios los libró con su mano poderosa. Dios hizo algo increíble. Dice que el pueblo temió a Jehová. En este momento, ¿no? El temor del pueblo pasó del lugar incorrecto al lugar correcto, ¿no? Y vemos que ellos creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Después de este momento, ¿no? Vemos en el capítulo 15, ¿no? Donde alaban a Dios, donde cantan, hacen cánticos a Dios, ¿no? Por la obra que Él había hecho, porque de la manera como Dios los había librado. Y esa debe ser nuestra reacción, ¿no? Adoración, adoración después de aquella libertad que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo cosas increíbles, y es algo que nosotros debemos tener en claro. Debemos recordar, ¿no? En medio de toda esta trama, ¿no? Que sí, estuvieron entre la espada y la pared, que sí estaban en una circunstancia difícil, que no tenían escapatoria, que no tenían salida, que no podían hacer absolutamente nada, que no, y así pudieran, no podían hacerlo, ¿no? Y era un momento donde tenían que solamente confiar en lo que Dios tenía que hacer. Y no tan solo el pueblo, sino también Moisés, ¿no? Al obedecer a lo que él estaba pidiendo.
Entonces, algo que nosotros debemos entender como aplicación final en medio de todo este capítulo, ¿no? Es que necesitamos, ¿no? Aprender a confiar en lo que Dios está haciendo, en su plan, en su propósito. Debemos aprender a confiar en Él, debemos aprender a estar quietos, debemos aprender a no temer, ¿no? Obviamente, ¿no? Vamos a experimentar, ¿no? Tal vez dificultades y va a venir temor a tu vida, pero deben ser cuando viene este temor a tu vida, necesitas recordar aquellas cosas que ha hecho contigo y decir, bueno, Dios me ha sacado de esto, Dios me ha liberado de esto y por lo tanto, no necesito aprender y poner mis ojos en Él, que es mi refugio, mi Salvador. Entonces, es mi ánimo para ti esta noche, iglesia, ¿no? Que en medio de la crisis que estamos viviendo, en medio de la situación que estamos padeciendo, poner nuestros ojos en aquel que sí puede traernos libertad, en aquel que sí puede rescatarnos, en aquel que sí puede levantarnos. No sé tu situación, no sé tu circunstancia, pero te animo a que puedas estar quieto y confiar en la mano poderosa de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, tan linda. Te pido que puedas bendecirlos, animarlos, Señor, levantarlos. Y gracias, Señor, por Efraín, por Dorcas, Señor, por su familia, Señor. Te pido que los bendigas enormemente, Señor. Y gracias, Señor, por la gran obra que están haciendo, Señor, en llevar tu palabra, en poder levantar, Señor, a tu pueblo, Señor. Y gracias, Señor, por eso. Bendícelos mucho, cuídalos bastante, Señor. Y dejamos este tiempo en tus manos, en tu nombre, amén. Muchas gracias, ¿no? Por escucharme. Ten una linda semana, ¿no? Y no te olvides, ¿no? De estar presente en las diferentes actividades que tiene aquí la iglesia. Entonces, ten un lindo día, ¿no? Y que Dios te bendiga.